Todos queremos cocinas cómodas y funcionales, pero no todos sabemos cómo lograr esto en nuestras casas. Y es que sin importar si tenemos espacios amplios o muy compactos, lo que tenemos que aprender es que la distribución de la cocina tiene poco que ver con el tamaño de la estancia y todo con la funcionalidad. Soy Jesús y en el video de hoy te explico cómo planificar la distribución de tu cocina a través de la teoría del triángulo de trabajo y así conseguir una cocina funcional. Te mostraré cómo se puede implementar en distintos tipos de cocina sin importar su tamaño y hacia el final del video te daré algunos consejos puntuales de funcionalidad y estética para que logres la cocina de tus sueños. Esto es el blog del arquitecto. Comencemos. El triángulo de trabajo es una teoría desarrollada desde los años 40 en Estados Unidos y que consiste en conectar las principales zonas o puntos de trabajo de la cocina y los recorridos que se realizan entre ellos al cocinar. Aunque es una teoría que se basa en el diseño ergonómico a la hora de diseñar nuestra cocina, todo depende principalmente del flujo de trabajo de cada persona y después del espacio que se disponga. Por lo tanto, no es una regla fija, sino que basándonos en ella podemos variar y acomodarla a nuestras necesidades. Las zonas que conforman esta teoría son tres, de ahí que se denomine la teoría del triángulo de trabajo. Primero tendríamos la zona de almacenamiento, donde se encuentra el frigorífico y la alacena. Luego la zona de preparación y limpieza, conformada por el fregadero y la lavavajillas. Y por último la zona de cocción, donde se ubica la placa o estufa y el horno. Si unimos estas tres zonas en ese orden, puesto que es el orden lógico de trabajo, obtendremos un triángulo dentro del cual nos situaremos nosotros para cocinar. Las condiciones que ha de cumplir este triángulo para resultar óptimo son que los lados del triángulo deben medir entre 1,2 y 2,7 metros, que la suma de los tres lados no debe ser inferior a 4 ni superior a 7,9 metros, que no deben haber obstáculos como muebles o islas que interfieran entre los lados del triángulo. Y por último, el triángulo de trabajo no debe ser una zona de paso de la vivienda. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los videos que tenemos para ti. Veamos las diferentes opciones de distribución del espacio de nuestra cocina, atendiendo a esta pequeña regla geométrica, considerando que se recomienda que la cocina mínima se componga de al menos 5 módulos de 60 centímetros, aunque hay muchos buenos ejemplos de cocinas compactas que tienen menos módulos que esto. En el caso de cocinas lineales, se estima que entre la zona de cocción y el fregadero debe haber 60 centímetros. Se recomienda que a cada lado de la placa queden mínimo 50 centímetros de espacio libre, que servirá de espacio de seguridad. En las cocinas en paralelo o de dos frentes, la distancia entre las encimeras debe tener espacio suficiente para poder movernos con libertad y abrir los cajones y puertas. En el caso de las cocinas en forma de U, o si se tiene una isla o península, igualmente hay que dejar un espacio mínimo entre los muebles bajos y la isla de al menos 90 centímetros, lo ideal serían 120. Si quieres ver más ejemplos de los distintos tipos de distribución de cocina, visita la lista de videos sobre el diseño de cocinas que tenemos en el canal. Te lo dejo en la caja de descripción y al final de este video. Antes de pasar a la última parte del video, donde te daré los consejos de funcionalidad y estética que harán tu cocina hermosa, a la vez de cómoda y funcional, quiero hablarte de Patreon, donde podrás apoyar el canal para seguir creando contenido como este. Además, si te conviertes en uno de nuestros patrones, tendrás beneficios exclusivos que van más allá de los videos que puedes encontrar en YouTube, ya que accederás a material inédito, descargables y consultas personalizadas donde respondo tus preguntas y juntos mejoramos tu casa. Entra en www.patreon.com/el blog del arquitecto y sé parte de nuestra comunidad. Aspectos funcionales. La distribución más funcional y por tanto la más utilizada en las cocinas modernas ubica la zona de cocción y la de lavado en la misma línea o enfrentadas en 90 grados, dejando la zona de almacenamiento en el vértice restante. Se necesita espacio de trabajo a ambos lados de la zona de fuego y también de la de lavabo. Así que evita ubicar la estufa o el fregadero adosados a una pared o dejarlos al borde de la encimera. El lavavajillas tiene que estar cerca del fregadero. Antes de colocar los platos en el lavavajillas, solemos enjuagarlos un poco,
así que conviene que estos dos muebles no estén demasiado alejados. La basura, especialmente la basura orgánica, debe ubicarse cerca de la zona de cocción o de la zona de lavado. Generalmente ahí es donde se generan los residuos, o de esta manera podrás deshacerte pronto de ella y no tener que vaciarla por toda la cocina. Si tu cocina tiene forma de L o de U, tendrás muebles haciendo esquina. Ten mucho cuidado con lo que pones en el lado de la esquina. Puedes colocar a un lado el horno, el lavavajillas, la lavadora o cajones, siempre que en el otro dejes una puerta que te permita acceder a la esquina sin problemas. Reserva un espacio exclusivo para los pequeños electrodomésticos. Si no lo haces, la tostadora, el exprimidor, la cafetera, la plancha y la yogurtera, la batidora o la panificadora quedarán a la vista y acabarán ocupando todo tu espacio de trabajo. Considera utilizar un módulo donde tendrás todos estos aparatos perfectamente ordenados y ocultos. Solo tendrás que abrir una puerta para usarlos con comodidad. Y no olvides dejar unas cuantas tomas de corriente previstas en la pared en la que coloques ese módulo. Si logras instalar cajones grandes y módulos con bandejas extraíbles que multipliquen la capacidad de almacenamiento, podrás prescindir de los muebles en altura, que a menudo son poco prácticos por ser menos accesibles. Si quieres tener el fregadero frente a la ventana, ten en cuenta que el grifo no interfiere en la apertura de las hojas de la misma. Y por último, aunque parezca obvio, ya que existen muchos modelos de refrigeradoras y las dimensiones no son tan estándar como se cree, se debe tomar en cuenta las medidas de la refrigeradora específicas que vayas a instalar. Aspectos estéticos. Es importante considerar en primer lugar los criterios funcionales, pero también hay algunos aspectos estéticos relacionados con la distribución que conviene tener en cuenta. Por ejemplo, aunque te gusten las campanas de diseño escultórico o inclinadas, debes considerar que para que puedan lucirse apropiadamente, deben contar con el suficiente espacio libre para su instalación. Es decir, si las dejas encajonadas entre módulos de pared, pierden todo su sentido. Por lo que si no puedes prescindir de muebles suspendidos, es preferible que instales un tipo de campana más sencilla. Mientras sea posible, agrupa todos los muebles altos en una pared o sector de la cocina, liberando la zona de encimera. De esta manera, la cocina se verá más ordenada y moderna, y sobre todo parecerá más amplia. Aunque instalar el horno y microondas en una torre o columna separada de la placa de cocina parece estar muy de moda, dependiendo del tamaño de tu cocina, a veces es preferible instalar el horno debajo de la estufa. No sacrifiques funcionalidad por una moda que puede ser pasajera. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los videos que tenemos para ti. Estos son los aspectos que siempre deben tenerse en cuenta al momento de diseñar tu cocina. Si aún tienes dudas o no tienes tiempo de pararte a pensar en cómo resolver tu cocina, no dudes en dejar tus preguntas más abajo en los comentarios. Siempre los leo y te daré mi opinión.